Entonces, siempre se han tomado pues como una simple infusión, con vino, con tintura, pues con lo que queramos, ¿no? Desde la antigüedad se ha hecho con muchísimas maneras, ¿no? Entonces, a partir de estas, digamos, estos métodos químicos y físicos, pues siempre sacábamos una sal esencial de ajenjo y un principio amargo, que era lo que daba las características a este medicamento para cumplir esta función que estamos hablando, ¿no? Pero aparte de eso, de ser este vermífugo y este potente tónico, pues era importantísimo para estas afecciones gotosas. Y acordémonos en aquella guía médica cuando hablábamos de la gota, ¿no? De la gota como principal, o la gota. Vamos. Simple hablábamos de esa gota. Esto es un pie, aunque esté muy mal dibujado, el primer dedo gordo, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Entonces siempre hablábamos de esa gota que siempre se estaba produciendo precisamente el mayor dolor ahí, donde salía ese alus valgus o ese juanete, ¿no? Precisamente donde comenzaba ese meridiano de bazo e hígado. Y nosotros decíamos, y seguimos diciendo porque eso no ha cambiado, que precisamente controlando ese bazo y ese hígado, pues esta gota y este dolor, esa rojez, e incluso tonificando muchísimo más, esa inflamación tan sumamente crónica, pues podía incluso ir desapareciendo. Bueno, y si mucha deformación ósea, pues por supuesto que no va a desaparecer, ¿no? Pero en ese sentido, aquel alus valgus, ese dolor gotoso, cuyas causas estaban precisamente en hígado y en bazo, precisamente es muy bueno por las características que hemos dicho. Ya estamos hablando de amarillo y verde. Este amarillo, este órgano tierra, y este verde, este hígado, órgano madera. Precisamente por esa característica de ese color y ese sabor, venía muy bien para que esta afección gotosa, con el régimen también que debemos de poner, por supuesto que hacía una buena función, ¿no? Es importante también en las afecciones de los cálculos en riñón, o en las afecciones calculosas, sobre todo en estos cálculos de uratos. Entonces, la persona pues suele sufrir de dos tipos de cólico nefrítico, por una causa de algún cálculo. Siempre había dos, había tres, pero fundamentalmente en dos grupos principales, ¿no? Uno que eran los uratos, que eran esas piedras de un color mucho más oscuro, duras como una piedra, casi pétreas, vamos. Y luego otras características de los cálculos eran por su color más o menos blanquecino y más o menos terroso, aunque también duro, ¿no? Entonces estos uratos siempre hemos dicho que era un trastorno, digamos, en cuanto a la digestión, y sobre todo una afección hepática, un metabolismo del ácido úrico, mientras que esas blanquecinas eran por aquel oxalato cálcico. Entonces, para estos cálculos de uratos, siempre este ajenjo, pues siempre digamos que va a eliminar y sobre todo que va a forzar, digamos, mucho más esa diuresis, con lo que es un buen diurético, y siempre, digamos, va a lavar esos cristalitos de urato para que no se formen, no se junten y luego nos den el batacazo que suelen dar, ¿no? ¿Qué más cosas? Otra función que tiene, otra característica que tiene este ajenjo, pues esa aceleración circulatoria y secretoria. Entonces, por tanto, esa acción diurética, ese aumento de esas micciones hacia vejiga, ¿no? Y por supuesto que hemos hablado ya de esa capacidad antihelmíntica, de tal manera que hace 150 años se usaba mucho este ajenjo para cuando aquella tenia, aquella lombriz, pues surcaba los intestinos de nuestros antepasados con tanta frecuencia, ¿no? Entonces se usaban mucho estos amargos precisamente para eliminar, para que ese terreno no fuera un hotel de 5 estrellas y ese huésped que no pagaba, sino que nos chupaba de nuestra economía, pues o bien muriese, no se pudiese reproducir y saliese por el ano, ¿no? En ese sentido.
Pero claro, eso estamos hablando en los términos de que tomamos este aperitivo o este vermú como una cosa beneficiosa, que nos prepara o que el hombre ha inventado, igual da que en Occidente como en Oriente, en el norte o en el sur, estos amargos para preparar la digestión. Pero como todas las cosas, pues si nos pasamos de la dosis o abusamos de ella, por supuesto que va a producir un efecto contrario. Entonces, en lugar de estar tonificando ese sistema digestivo, lo que va a producir es una atonía grande. Eso para empezar. Atonía en el sentido de que el tubo digestivo va a estar muy vago. Ese peristaltismo, esas fibras, ya no van a estar con ese movimiento tan sumamente, digamos, alegre, sino que va a producir lo contrario, se va a parar. ¿Qué va a ocurrir más? Que, por supuesto, esa capacidad para... se me está yendo el santo al cielo. Hablábamos de ese peristaltismo que va a estar más atónito. Pero también las glándulas, en lugar de dar ese efecto para que estén secretando, lo que va a producir va a ser una disminución, digamos, ¿no? Va a producir una aquilia, con lo que la digestión se va a entorpecer. Lógicamente, si se va a entorpecer, también para lo que se tomó en primera instancia, que es abrir el apetito, pues lógicamente eso se va a cortar y no vamos a tener pues ni gota de hambre, vamos a estar casi anoréxicos, ¿no? Como en ese sentido. De tal manera también que siempre se decía, y esto lo coge de un libro antiguo, que cuando nos pasábamos de esas dosis de ajenjo, producía pues ese ajenjismo o absintismo, que era producido también muchas veces por el propio material en sí, por el ajenjo y también por la sustancia o el excipiente en el que iba inmerso, que era esa sustancia alcohólica. Entonces, siempre no ha sido bueno pasarse de la dosis porque va a ser mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como siempre. Entonces, cuando las personas enfermaban de este ajenjismo, pues tenían una serie de síntomas, como eran unos ataques convulsivos impresionantes, unas alucinaciones graves, con lo que se decía que esa persona sufría de esa epilepsia absíntica, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando este hígado está ya demasiado estimulado, entonces digamos que el hígado ya está más torpe y es lo que esos músculos, los cuales gobierna, lógicamente van a dar unas convulsiones terribles y que, por supuesto, la persona que lo sufre, este ajenjismo, no las va a poder controlar, ¿no? Eso es. Por supuesto que tenía también unos dolores de cabeza tremendos, a nivel de la frente, precisamente dolor de la cara y de la frente, precisamente aquí empezaba meridiano del estómago, subía hasta Duyú, en esta chimenea frontal, hasta ahí subía ese gran calor, dando unos dolores de cabeza pues terribles, ¿no? Y también había unos dolores muy grandes a nivel parietal. Entonces recordemos por dónde iba el meridiano de vesícula biliar, venía desde la cola de la ceja o desde el rabito del ojo, este ángulo externo, pues venía ya pues haciendo así, hasta por la parte detrás de la oreja, pues por la parte de este parietal, ¿no? Entonces, qué cosa más curiosa, precisamente por estas características que hemos dicho, ¿no? De estimular estómago, también estimular vesícula biliar, cuando nos pasamos de esa dosis, da ese síntoma, de ese dolor de cabeza frontal y lateral, precisamente por estómago y vesícula en cuanto a sus meridianos, ¿no? Ya cuando nos hemos pasado de listos o hemos empinado el codo demasiado, ¿no? Bueno, y por supuesto esto estaba agasajado, digamos así, de unas alteraciones psíquicas, intelectivas, y con ello decían los antiguos que la persona que sufría de este ajenjismo, pues se llegaba a embrutecerse, en el sentido ya que ya ni tenía moral, ni tenía absolutamente, era como una bestia parda, ¿no? Entonces, claro, en cuanto a las personas, pues tomamos los aperitivos, pero entonces incluso los veterinarios, que esos no son tontos, en el sentido de que trabajan con bichos, digamos así, bichos que
es más difícil, que yo sepa, no tienen pues esa capacidad sentimental que podemos tener los humanos, ¿no? Entonces son animales bastante crueles en el sentido de que ahí no entran sentimientos ninguno, sino pues lo que le gusta, y lo que no le gusta, no le gusta y responde como tal, ¿no? Entonces es curioso que los veterinarios antiguos, o en antigua veterinaria, siempre mezclado con el pienso, se le daban a dos animales muy en concreto, ¿no? Como eran los caballos, bueno, y los híbridos, las mulas y los mulos, ¿no? Entonces, caballo, ¿qué ocurre? Precisamente caballo es un animal que es francamente nervioso. Caballo también, recordamos, es el animal representativo de corazón, ¿eh? Decíamos que es el único animal que desde que nace hasta que muere jamás se tumba, ¿eh? Siempre está de pie, duerme incluso de pie. Quiero decir que es un animal que necesita estar muy limpio, y es un animal bastante, digamos, nervioso e incluso podemos decir histérico. Y también hablábamos en otra ocasión que es el único animal que no puede estar tumbado sobre su propia barriga, porque enseguida sufre de su sistema digestivo, y por ahí es precisamente donde un animal puede sufrir, digamos, o no puede valer, En ese sentido, ya hablamos o caballitos de carga, o estos caballos que valen auténticas millonadas, ¿no? Casi siempre suelen sufrir precisamente de ese meridiano negativo segundo, o incluso meridiano positivo segundo, ese estómago y ese bazo, ese bazo y ese intestino grueso, en el sentido de que sufriendo mucho de las patas, meridiano positivo segundo, sufriendo de esa pata por ese meridiano de estómago o de ese meridiano de intestino grueso, que en los animales es exactamente igual. Entonces, precisamente los veterinarios, sabiendo eso, ese ajenjo, o esta artemisa o esta absenta, estaba mezclada en su pienso con unas dosis muy finas precisamente para tranquilizar a ese animal, esa vesícula, tranquilizar su corazón, con lo que tranquiliza también su nerviosismo, y también haciendo que ese tubo digestivo, digamos, no tenga ningún bloqueo, y entonces, lógicamente, pues esos animales pues van a tener mucha más salud y van a servirnos mucho más a los seres humanos, ¿no? También decían que se usaban en la caquexia de los carneros, pero eso ya, en ese sentido, no tengo ni idea ni puedo explicar absolutamente nada, porque sobre carnero he leído muy poquito, ¿no? E incluso de una forma comercial, este ajenjo suplen a los lúpulos para la fabricación de esa cerveza, por ese sabor amargo precisamente, ¿no? E incluso leyendo un poco sobre, en otros libros, decían, encontré una frase que decían los alemanes, ¿no? Que decían que el ajenjo o estos amargos es la hierba de las 1000 monedas, o la hierba, o las coles, a la traducción sería más o menos, buscando en el diccionario, las coles de los 1000 florines, ¿no? La frase esta que dice las 1000 golden kraut, ¿no? O las coles que valen 1000 monedas o 1000 florines. ¿Por qué? Porque estos amargos eran francamente valiosos, y entonces con el arte de dar una buena fórmula magistral, el beneficio que producía era pues, muy grande, lógicamente, tanto para personas como animales, y lógicamente al dar tantísimo servicio, lógicamente era una hierba muy preciada, por eso decía que valían 1000 florines, ¿no? Entonces decían también que este ajenjo produce un gran choque en el organismo y que por vías refleja hace trabajar mucho a las glándulas, produciendo, incluso puede producir un cambio de humor impresionantemente rápido y fuerte. Entonces, en una primera instancia, pues digamos que abre el apetito, que es una fase, la primera fase, o pone en marcha esa digestión, precisamente para preparar otros principios activos importantes o fundamentales para el hecho que nos ocupa, ¿no? También se usaba este lúpulo para esa fabricación de la cerveza como un calmante nervioso,
e incluso esa menta de lobo, otro de los amargos, se usaba mucho en esas crisis o esas afecciones del tiroides, ¿no? Pero eso ya antiguamente, ¿no? Entonces, esto es importante pues saber mezclar las cosas, ¿no? En el sentido que nos podemos hacer, y con esto ya vamos a ir terminando, que el por qué estos aperitivos o estos amargos siempre tienen que sufrir un orden establecido por el tiempo y por la experiencia, lógicamente. Porque no tomamos ese mismo amargo, lo tomamos al final de la comida, o al principio, pues podemos tomar café, o en lugar de ese postre dulce, lo tomamos en lugar de ese primer plato, y el primer plato lo pasamos a las 5 de la tarde. En ese sentido, es muy importante, como decía Casa Chicote, ¿no? Una frase muy antigua que tiene en su puerta, que decía que es bueno saber mezclar bebidas, vidas y opiniones para que las opiniones, las vidas y las bebidas convivan, se armonicen. En ese sentido, una frase con mucho sentido que siempre me llamó la atención, ¿no? Casi siempre al principio tenemos que tomar por su color, por su sabor y por su energía también, las cosas con un orden establecido en las comidas, en el sentido de que, bueno, desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, desayuno, ya sabemos que el horario energético es de 7 a 9 de la mañana. De 7 a 9 de la mañana, que es la hora, o el desayuno es la hora de estómago y bazo. En ese sentido, pues tenemos pues alguna manía, no sé de dónde viene, de tomar pues alguna sustancia ácida, como puede ser ese zumo de naranja, digamos así, ¿no? En el sentido de que, bueno, el zumo de naranja es dulce, pero tiene pues bastante acidez. Quizá eso no sea tan bueno, en el sentido que lo mejor es tomar muchos sabores, digamos, de una forma muy suavecita, y quizá que uno sobresalga dependiendo mucho de la característica esta que hemos ido haciendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, llegamos en el desayuno a la hora de estómago y de bazo, cuanto más capacidad, si está sano, tiene para almacenar y luego digerir, pues, o digamos, almacenar esa alimentación que tenemos que tener, o tiene que dar suficiente fuerza y nutrición para toda la mañana, pues entonces hay que usar una serie de sabores más o menos armonizados, quizás sobresaliendo un poquito el dulce, al igual que, pues en ese sentido, a la hora de la comida, que es la hora de intestino delgado y corazón, de 1 a 3, precisamente, o de 11 a 3, la hora de corazón e intestino delgado, estamos repasando un poco, pues quizá no sea tan bueno tomar mucho sabor excesivamente dulce, o dentro de los sabores tomarlos más o menos armonizados, quizá con cierto amargor, y de ahí precisamente del programa que estamos hablando hoy y la semana pasada, ¿no? Al igual que en la cena, que es hora de hígado, vesícula biliar y también un poquito pericardio y triple recalentador, tampoco sea muy bueno el tomar muchas cosas o excesivamente dulces. ¿Por qué? Porque vamos en contra del orden establecido, vamos, no lo hemos establecido nosotros, sino que esto está así estudiado, más que nada experimentado desde hace miles de años, y que evidentemente pues el tema de la medicación, como es la comida o nuestra propia alimentación, pues al tomar esos sabores, digamos, armonizados, digamos un poco pues sin darnos cuenta, pues luego el cuerpo, para saber si hemos cenado, hemos comido bien o hemos desayunado bien, hay que preguntarle, no a mí, quizá como acupuntor o como médico, sino se lo pregunte usted a su propio cuerpo, en el sentido de que, ¿cómo te sientes? Ah, pues es que yo me siento bien, es que yo no siento nada. Entonces, quiere decir que hemos estado comiendo perfectamente bien, todo armonizado, ¿no? Bueno, me hubiese gustado, ya me están avisando, me hubiese gustado pues dar algunas pequeñas recetas, incluso de cuando yo recuerdo de pequeño, pues las cosas que yo he tomado cuando estaba en Corea, y el por qué, y explicárselas a ustedes con todo el gusto del mundo, ¿no? Y dar, por supuesto, la razón por esta teoría de los 5 elementos, e incluso decirle mi experiencia, pues cómo me sentaba, cómo no me sentaba, y cómo fui allí y cómo volví aquí, ¿no? En ese sentido, quizá lo vamos a dejar ya para la semana que viene, porque ya es imposible seguir más, por falta de tiempo,
con que ya como siempre no me queda otra cosa que darle las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día si Dios quiere. ¿Vale? Hala pues, hasta luego.